Muchas gracias por su presencia. Agradezco al Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho la oportunidad para poder dar esta pequeña charla. Me voy a permitir hacer una breve síntesis de la trayectoria de la doctora Mariana Moranchel Focaterra. Ella es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, maestra en Docencia Jurídica por la Universidad La Salle, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Antropología Social y Cultural por la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora a tiempo completo en el Departamento de Estudios Institucionales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Coajimalpa. Ha sido profesora de diversas asignaturas dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad La Salle y de la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Instituto de Metodología e Historia de la Ciencia Jurídica de la Facultad de Derecho y del Grupo de Investigación Savigny de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Lisboa, habiendo participado también en varios proyectos competitivos financiados por diversas instituciones europeas. Asimismo, es miembro de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos Europeos y del Colegio de Profesores de Derecho Romano e Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Autora de numerosos artículos y capítulos de libros relacionados con la historia del derecho indiano y estudio de fuentes histórico-jurídicas. Doctora, muchísimas gracias. Adelante, por favor. Buenos días. Agradezco al doctor Edwin que me haga una presentación tan completa. Bueno, el título de la ponencia, que lo vamos a hacer entre los dos, yo me referiré más hacia la Carta Magna propiamente dicha de 1215 y el doctor se referirá sobre todo a la Constitución mexicana a sus 99 años. Por eso tiene este título de 99 años de la Carta Magna con buen centenario. Vamos a ver por qué se le dice la Carta Magna también a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, como la mayoría de ustedes son mis alumnos, vamos a hacer un ejercicio de metodología. Yo les dije que en historia del derecho se pueden hacer historia a partir de tres perspectivas: la historia interna, la historia externa y la historia social. Para poder entender la Carta Magna y verificar por qué se dio en 1215, es necesario hacer un poco de historia externa. Esto es contextualizar a través de elementos económicos, políticos o sociales, para luego poder entender la Carta Magna como un documento jurídico-político de la época. Entonces, lo primero que hay que decir es que la Carta Magna fue aprobada el 15 de junio de 1215 por el rey de Inglaterra, Juan Sin Tierra. ¿Esto qué significa? Significa, y hoy veríamos eso, en el periodo de Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea, nos encontramos en la Edad Media. Y que la Edad Media se divide en la Alta Edad Media, que termina hasta el siglo XI, principios del XII, y la Baja Edad Media, que es del siglo XII hasta el siglo XV. Si la carta es de 1215, entonces ya nos referimos a la Baja Edad Media. ¿Qué pasa en este periodo de la Baja Edad Media? Bueno, socialmente hay lo que se llama la sociedad estamental. Es decir, que la sociedad está dividida por estados o estamentos, que no por clases sociales, sino por estamentos. Lo que significa que en la punta del iceberg o de la pirámide hay un personaje que es el rey. Debajo de él hay otros dos estamentos, que sería el clero por un lado y los caballeros por el otro, es decir, la iglesia y los nobles. Y en el último escalón de esta pirámide está el pueblo. Esto hace un estamento distinto. Ahora, dentro de los estamentos, es decir, el estamento noble o nobiliario, el estamento eclesiástico, pero sobre todo del alto clero, y ahí entran abades, obispos, y el pueblo, y ahí también entra el bajo clero como párrocos o diáconos. Unos son privilegiados y otros no son privilegiados. ¿Qué significa? Bueno, el tener privilegios frente al rey significa que el rey les va a dar leyes propias, tribunales propios, y aparte no les va a cobrar impuestos.
A diferencia de los no privilegiados, que los privilegiados no tienen leyes propias, no tienen tribunales propios, son los generales, y además tienen que pagar impuestos, a lo que se les llama pecheros. O sea que los no privilegiados no pechan y los privilegiados no pechan, es decir, no pagan impuestos, y los no privilegiados son pecheros porque pechan, es decir, pagan impuestos. Bajo esa perspectiva, esta es la primera parte en cuanto a la estructura social de la Edad Media. Entonces queda dividido por estamentos. Otro elemento importante que acabo de mencionar es el privilegio. Estos hombres privilegiados, tanto el clero superior como la nobleza, tiene determinados privilegios, entre ellos que tienen títulos y tienen propiedades vinculadas a él. Así, por ejemplo, además, socialmente las familias están divididas por el hermano mayor varón y el hermano menor. Normalmente se genera lo que se llama el mayorazgo. El mayorazgo significa que el hijo mayor va a ser el heredero de todos los bienes y va a ser el heredero de todos los títulos. A diferencia del hijo menor, que le llaman el segundón, ese no va a poder tener los títulos, no va a tener las posesiones y por eso lo mandan al clero. O sea que él tiene que ordenarse de sacerdote y hacer el camino, y si están en una posición alta, pues tiene que llegar a ser obispo o arzobispo. Solo en caso que el hermano mayor, el mayorazgo, muera, entonces puede colgar los hábitos el hermano menor o segundón y ocupar su lugar. Porque lo importante es que el patrimonio de la familia se conserve unido. Por eso existe el mayorazgo. Es un candado para la división de cualquier herencia. Todos los bienes y todos los títulos solo pueden pertenecer a uno, que siempre va a ser el mayor. ¿Qué pasa con las mujeres? Bueno, las mujeres, la tendencia es que se tengan que casar con hombres que sean los mayores de sus familias, y entonces así se amplían las redes nobiliarias, lo cual significa que todos tienen sus privilegios contemplados dentro de las propias estructuras sociales. El clero también tiene sus propios privilegios, tiene sus tribunales y como dije, no pecha. Otro elemento importante en este periodo, y en Inglaterra sobre todo, es el régimen feudal, que ya sabemos que el régimen feudal, sobre todo la denominación, viene de antaño, pero cuando se hizo más famosa fue en el siglo XIX, cuando se hablaba del régimen económico del feudalismo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el feudalismo en el siglo XII, XIII, XIV, XV? Por un lado, está tres personas que intervienen aquí. El señor feudal, por el otro lado está el rey y por el otro lado están los vasallos. ¿Cómo surge esto? Bueno, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, que ya lo vimos en 476, después de la caída y la intrusión masiva de pueblos del norte, hay poblaciones que se van dispersando. Pero pronto, ya hacia el siglo VIII, por ejemplo, se va formando el Imperio Carolingio. Con la formación del Imperio Carolingio se inician los órganos, las estructuras sociales nobiliarias. Desde entonces empieza a haber unos que son nobles y otros que no lo son. Frente a los que son nobles, ¿qué es lo que pasa durante toda la Edad Media? Constantemente hay oleadas, las segundas oleadas que vienen a partir del siglo IX, bueno, del siglo VIII, por ejemplo, los musulmanes por el sur y por el norte, los vikingos y otros pueblos, hacen que las poblaciones se tengan que retraer. Entonces, estos que eran todos nobles deciden nombrar a uno que los mantenga unidos y que los proteja contra las invasiones. Y así va surgiendo los reinos. Se llama un primus inter pares. Es igual que los nobles, pero solo nombran a uno. Ese uno es el encargado de mantener la cohesión y es el encargado de defensa. ¿Qué tiene que hacer el resto? Bueno, pues el resto le tiene que jurar, en principio, al rey fidelidad. Ahí está el juramento de fidelidad. El rey también a cambio les tiene que dar tierras. Estos nobles son dueños de grandes extensiones territoriales, pero tenemos una población vastísima que no tiene tierras y que necesita un lugar donde asentarse y necesita medios con que subsistir.
Ahí es donde surge realmente la sociedad feudal. Estos vasallos tienen que estar dentro de un territorio de un señor, dentro de un señor, y ese señor les va a permitir tener sus familias, tener un trozo de tierra que cultivar y de ahí alimentarse. A cambio, ¿qué tienen que hacer ellos? Bueno, de lo sobrante le tienen que dar una parte al rey, no, perdón, al señor. Otra, si no hay siembra, pues le tienen que dar un impuesto. Y también le tienen que jurar fidelidad. De manera que todos están sometidos. Ahora, muchos de los señores feudales tienen acceso a la jurisdicción, así que está la jurisdicción señorial. El señor puede administrar justicia, pero no se olviden que por el otro lado está el rey. Entonces, el rey controla la parte, el rey tiene sus propios señoríos. De hecho, las Indias, en el caso de México, sí, las Indias en el caso de España eran el señorío de los reyes, o sea, eran señores de estas tierras, lo mismo que podían haber sido los reyes ingleses de algunas tierras, otras ya las habían otorgado para la organización de una sociedad feudal. Esto es muy importante porque si se fijan, ahí hay un juego de poderes entre el señor feudal o los señores feudales, los nobles, y el rey. Se tienen que ir controlando poco a poco. Si el rey tiene una personalidad fuerte, pues su tendencia es ser más poderoso y absorber más de los poderes de los señores feudales. Pero si los señores feudales son importantes y tienen gran personalidad, ellos van a intentar someter al rey. Sí, al rey. Así que hay un juego de poder que unos y otros se quieren equilibrar y someter. Hay un tercer poder que siempre está presente, que ya lo sabemos, que es la Iglesia. En este momento no hay separación de la Iglesia ni nada, sobre todo en Inglaterra, y se reconoce que todos los príncipes son príncipes cristianos, que le deben lealtad al Papa. Así que tenemos aquí la teoría de las dos espadas. Por un lado está el gobierno temporal, en manos del rey, y por el otro lado está el gobierno espiritual, a nombre del Papa. ¿Qué más pasa en esta época? Bueno, pasa que económicamente que hay un problema de invasión de los turcos en tierras altas. Entonces los príncipes tienen que acudir a apoyar al papado hacia las guerras de cruzadas. Así que muchos de los grandes príncipes tienen que salir y dejar a alguien en el poder en tanto ellos regresan de hacer la Guerra Santa. ¿Qué pasó en Inglaterra? Bueno, en esta época en específico, me voy a referir un siglo antes, los normandos, es decir, los vikingos que se asentaron en Normandía, y Normandía es una zona de Francia, los normandos invaden Inglaterra al frente con Guillermo el Conquistador. Así, los normandos están en el poder de Inglaterra, invaden en 1066 y terminan en 1189. Si yo les he dicho que es en 1215 cuando se otorga la Carta Magna, es que ya estamos muy cerca de este periodo. Entonces, una vez que se acaba la dinastía de los normandos, viene la dinastía de los Planellet, y los Planellet, antes de que llegaran los Planellet en 1099, el problema existe entre que todo el mundo quiere reconocer el poder. Los ingleses, los franceses quieren seguir con el poder, pero los ingleses quieren sacar a los normandos. Finalmente ocupa el poder Ricardo Corazón de León. Y Ricardo Corazón de León asume el poder, pero pronto tiene que ir a Tierra Santa a una de las cruzadas. En realidad, sus hermanos menores debían de ocupar el poder, pero finalmente, ¿qué sucede? Que el rey Juan Sin Tierra, entre que mueren unos y mata a los sobrinos que debían ser los sucesores, toma el poder, y así llega al poder en 1199. Cuando llega al poder, ¿qué sucede con todo esto? Bueno, pues que los nobles no están nada de acuerdo, porque entre otras cosas, lo que quiere Juan Sin Tierra, que precisamente no tenía tierra, porque no era el mayor, o sea que no era el mayor y no tenía títulos y no tenía tierras, que era lo que quería. Quería tierras y quería dinero. ¿Y cómo lo podía obtener? Presionando a los nobles. Y los nobles pues no eran afectos a este tipo de presiones. Mientras que había una calma aparente, en realidad no fue así. Así que con esto se inicia una guerra
por disminuir el poder del rey. Este es el contexto en el que se desarrolla la Carta Magna. Hasta ahí yo creo que más o menos se queda claro. Ahora bien, vamos ahora sí con la Carta Magna en específico. Entonces, dice: pese a su apodo, Juan reinó de 1199 tras la muerte prematura de sus hermanos Enrique y Godofredo y su otro hermano Ricardo Corazón de León. Si bien era una sucesión discutible, toda vez que el derecho a la corona también correspondía quizás a su sobrino, hijo de Godofredo, en la pugna por el poder, Juan asesinó a su sobrino Arturo. Asimismo, intentó deponer a su hermano Ricardo mientras éste se encontraba en la Tercera Cruzada y durante su posterior cautiverio en Alemania. En este periodo le rindió vasallaje al rey de Francia, Felipe Augusto, cediéndole parte de sus posesiones de Normandía. O sea que lo que habían conquistado los ingleses respecto de Normandía lo pierde, con la idea de obtener apoyo para obtener la corona de inglesa. También se reconoció vasallo del Papa Inocencio III y le donó el reino de Inglaterra y de Irlanda. De lo anterior se desprende que Juan se encontraba desafiado por tres poderes. Por un lado, el rey de Francia. Por el otro lado, el papado, y finalmente por los varones. O sea que tenía que pelear entre tres poderes que lo estaban acechando y que él tenía que salir ganador. Por lo tanto, realizó ciertas concesiones que a los varones ingleses no les gustó y finalmente le hicieron firmar la Carta Magna. Pero antes de esto, ¿qué fue lo que pasó? El conflicto con Francia contra Felipe Augusto, aun contando con la ayuda de los aliados como el conde de Flandes y el emperador Otto de Alemania, no logró en 1214 que los ingleses recuperaran Normandía, o sea que pierden posiciones francesas. Por el otro lado, hay un grave conflicto con el nombramiento de los arzobispos en Londres. Así pues, el problema surgió por la designación del sucesor de Hubert Walter en el arzobispado primado de Canterbury. Los monjes eligieron dos candidatos, uno de ellos patrocinado por Juan, pero el Papa Inocencio II rechazó a ambos candidatos y en su lugar nombró al arzobispo Stephen Langton, inglés formado en París, al que Juan no reconoció. En represalia, el Papa decretó el interdicto de Inglaterra, que significaba la prohibición de administrar los sacramentos en todo el reino, con excepción del bautismo. Esto es, nadie podía contraer matrimonio, nadie podía solicitar dispensas papales, ni ningún otro de los sacramentos. Aumentó la presión papal declarándoles comunión de Juan y buscando la ayuda de Felipe Augusto para destituirle. Finalmente, el arzobispo Langton, o sea, Juan sin tierra tuvo que ceder, y Langton fue confirmado y Juan hubo de proclamarse vasallo de Inocencio III. Más tarde, Langton logró agrupar a los varones en torno a un programa de reformas que quedarían incluidas en la posterior llamada Carta Magna. Gran parte del descontento de la nobleza inglesa tuvo que ver con la arbitrariedad del cobro de tributos en el ejercicio de los derechos feudales que Juan hubo de hacer para financiar sus campañas contra Francia. Langton logró encauzar el malestar, patente en la negativa de algunos varones de prestar homenaje al rey, el 5 de mayo de 1215, convirtiéndolo en apoyo de un texto denominado Los Artículos de los Varones. Bajo la presión del ejército nobiliario, fortalecido por el apoyo de la ciudad de Londres, del cual era el arzobispo Langton, el rey se sometió en una breve ceremonia en los prados de Runnymede, entre Windsor y Staines, junto al Támesis, perdón por mi inglés tan malo, en presencia del ejército baronés y acompañado por Langton. Juan estampó su sello real en el documento originario el 15 de junio de 1215. A continuación se retiró a Windsor con la intención de no cumplir con este acuerdo impuesto. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues como tenía ya a favor al Papa, el Papa declaró que el documento no era válido porque usurpaba el poder del rey y declaró nula e inaplicable bajo amenaza de excomunión. Así que se inició nuevamente una guerra civil donde los varones se alian con el rey de Francia para proclamar a su hijo Luis, rey de Inglaterra. Pero en ese tiempo fallece Juan sin tierra en 1216, después de haber perdido su tesoro real en los pantanos de Guas, y un mes después de su muerte, la Carta Magna nuevamente fue promulgada por Enrique III, su heredero de 9 años.
debiendo Luis desistir de sus pretensiones de llegar a ser rey de Inglaterra y regresó a Francia. Ese es el marco histórico en el que se desarrolla la Carta Magna. Ahora, la Carta Magna son 63 artículos. No tiene, en realidad, muchos ven como el inicio del constitucionalismo. Ahora el doctor explicará por qué sí o por qué no. La idea realmente aquí no es otorgarles derechos a todos por sí y por todo. En realidad, los únicos que tenían que tener un beneficio real eran los varones. Y la ciudad de Londres. Entonces, ahí ya se entiende que hay una población mayor, es decir, el pueblo llano, también se ve beneficiado con algunos de los artículos establecidos en la Carta Magna. Son 63 y que no los vamos a ver. Sin embargo, pues quisiera llamar la atención, por ejemplo, en unos donde queda establecido por qué es necesario para los nobles estos cambios. Por ejemplo, para la Iglesia, el comercio que llevara consigo una ganancia era usura, y entonces estaba prohibida. Sin embargo, ¿quiénes sí podían ejercer el comercio? Los judíos. Esto genera una animadversión en contra de los judíos, porque ellos son los que sí pueden comerciar y sí pueden obtener una ganancia de esta relación comercial. ¿Qué es lo que le solicitan, por ejemplo, los nobles, los varones, al rey? Dice: mientras que los cristianos tenían prohibido el préstamo con intereses por no caer en usura, los judíos estaban autorizados. La Carta Magna atenuó las condiciones del pago a los judíos. Señalar que los judíos estaban sometidos directamente al dominio del rey, por lo que ellos sí podían gravar impuestos, porque la diferencia es que los judíos, para poder estar en Inglaterra, tenían que pagar onerosos impuestos. Y como ellos sí podían dedicarse a la usura, podían hacer préstamos. Entonces sabían que si le subían los impuestos a los judíos iban a subir los intereses a los varones. Entonces, ¿qué es lo que quería? Que no subiera los impuestos a los judíos para que a su vez los varones no tuvieran que pagar más intereses. Entonces, aquí el pueblo pues no tenía ninguna posición, porque no tenía ni tierras, ni castillo, ni nada. Los que lo tenían eran realmente los nobles. Por ejemplo, también hay una protección para las ciudades y los comerciantes. En ella, en la Carta Magna, se confirman las libertades y costumbres de la ciudad de Londres y algunos burgos y puertos. Ninguna ciudad estaría obligada a construir puertos o embarcaderos, salvo que se tratara de un derecho anterior. Los comerciantes podían entrar y salir libremente del país, pudiendo vender sin exacciones injustas. También hay una regulación a favor de los bosques. Hay una muy importante que es relativa a los procedimientos judiciales. Como les he dicho, los señores feudales tenían sus propios jueces y el rey también. Entonces estaba la justicia señorial y la justicia real, y era importante porque en la sentencia había que pagar costas y gastos. Estas costas y gastos iban a parar dependiendo quién había administrado justicia. Si la justicia la administra el señor, pues el señor se queda con ese dinero. Si la administra el rey, ese dinero, una parte de ese dinero es para el rey. Entonces siempre había ahí un descalabro entre que existiera la justicia señorial y no la justicia real. Entonces, en los capítulos 18, 19 y 20 se disponía que el Tribunal del Common Pleas, la jurisdicción encargada de aplicar el derecho privado consuetudinario, primero, tuviera sede permanente en Westminster y pedir no seguir los desplazamientos. Normalmente la corte, todas las cortes en la Edad Media itinerantes, así que los papeles, los títulos y todo iban junto con el rey. Esto que generaba en la administración de justicia generaba un grave problema, porque los procesos podían quedar a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que piden aquí? Bueno, pues que si la corte sigue siendo itinerante, que lo siga siendo, pero que por lo menos estos tribunales permanezcan en Westminster y sean permanentes. También se crean los tribunales de circuito, o así para que me entiendan, tribunales mayores, que se llaman assises, que debían constituirse 4 veces al año en cada condado, en lugar de 7.
que estaban formadas por 2 justicias reales, la justicia del rey, y por 4 caballeros nombrados en el respectivo condado para conocer asuntos para recuperar las tierras o arrendamientos de los que hubiera sido desposeídos el demandante o sus ascendientes fallecidos, o para ejercer el derecho de presentación del titular de un beneficio eclesiástico. En el capítulo 39 de la Carta Magna también se establecen las garantías procesales. Así, por ejemplo, y esta sí que es muy importante y ha trascendido hasta nuestros días, ningún hombre libre será detenido, encarcelado o desposeído o puesto fuera de la ley o de cualquier manera destituido, ni le condenaremos ni le impondremos prisión, excepto por el juicio legal de sus pares o conforme a las leyes del reino. Así que lo primero que se hace es que nadie puede ser molestado si no hay administración de justicia, y además administración de justicia de pares. Es decir, un comerciante también tiene que ser juzgado por otro comerciante. Y por el otro lado, conforme a las leyes del reino, estas que ya se habían creado. Muy probablemente estas costumbres que después llegan a formar parte del comando. A esta cláusula mucha gente la ve como el inicio del habeas corpus, pero el habeas corpus, que alguna vez lo veremos, es muy posterior, es de 1640 por ahí. Bueno, ¿qué otra cosa es importante de la Carta Magna para no abusar de su paciencia y de su atención, y además porque se tiene que ir más pronto? Es sobre la sucesión de los hombros y las libertades que el rey se compromete a asegurar. En nombre propio y el de sus herederos, las libertades que se enumeren y especifican en los capítulos siguientes, que no se trata de una relación de privilegios de los principales señores feudales dependientes directamente del rey. Aunque la Carta Magna tiene su origen en el pleito con los varones, no solo se benefician a ellos, sino también a la ciudad de Londres. Entonces el apoyo a la ciudad de Londres fue muy importante. Y finalmente, para concluir, porque ya nos queda muy poquito, siendo la Carta Magna un documento feudal, cabeza de serie en Inglaterra y de otros varios análogos de la misma época que también se dan en los fueros, por ejemplo en Aragón, Juan fue derrotado y excomulgado y finalmente tiene que ceder y otorga contra su voluntad respeto a las libertades, costumbres y derechos de sus vasallos. Básicamente son 2 los principios que recoge este documento: el sometimiento del rey al derecho, de ahí que sí es un instrumento jurídico político, es decir, son normas tendentes a regular el poder, y no solo a regularlo, sino a limitarlo. Por eso es un instrumento político jurídico muy importante. Y el carácter voluntario de los auxilios financieros que percibía el monarca, el rey se comprometía a respetar el derecho de los varones que de él dependen. Estos, a su vez, el de aquellos que están bajo su dependencia, es decir, los vasallos, no siendo solo los nobles y clérigos, sino también los comerciantes, burgueses y villanos. Entonces, resulta indudable que la Carta Magna representa un hito en la historia del constitucionalismo, hasta el punto que el término Carta Magna ha llegado a ser generalmente utilizado como sinónimo de la Constitución. Incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 fue designada como la Carta Magna de la Humanidad. Muchas gracias. Para el doctor Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz. Él es doctor en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, licenciado y maestro en Derecho con mención honorífica por esta Facultad de Derecho de la UNAM. Es especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde el 2003 es profesor de esta Facultad de la UNAM. Es autor de diversos artículos y textos, el último de ellos, Electoral Governance More Just Electoral Administration, perdón por mi inglés, perdón, de verdad, y que fue publicado en la Mexican Law Review. Así que es un gusto y un placer presentárselos y esperamos que gracias. Muchas gracias, doctora Moranchel. A mí es un privilegio estar aquí con la doctora. Muchísimas gracias por la oportunidad. Como bien les dice la doctora Moranchel, es un excelente antecedente que señala de la Carta Magna. Si algo nos puede quedar muy claro en un instrumento de esta naturaleza, hoy denominados constituciones, es que siempre en toda sociedad, en toda comunidad política,
han existido un conjunto de intereses, se han realizado una serie de acuerdos en los cuales se han beneficiado a unos, se han perjudicado a otros. Normalmente a quienes han beneficiado son a unos pocos y a quienes no han obtenido sus beneficios es la mayoría de cada uno de los pueblos o de las sociedades. La historia entonces efectivamente de las constituciones, digo 1215 es un excelente antecedente, pero yo me iré mucho más adelante. Probablemente haré un corte en el siglo XVIII, del siglo XVIII, unas breves líneas, hasta llegar a lo que es el tema de la mesa del día de hoy, que es a 99 años de la Constitución. Siempre, en toda comunidad política, siempre ha existido dos clases de sujetos, lo voy a poner en términos políticos. Unos que se llaman gobernantes y otros que se llaman gobernados. Los gobernantes parece ser que tienen el derecho de mandar y los gobernados tienen la obligación de obedecer. A esto Norberto Bobbio le denomina la obligación política o la relación política fundamental. Gobernantes, gobernados. Unos que pueden tomar las decisiones al interior de un Estado y otros que tienen que acatar esto. En esa tensión que se encuentra entre gobernantes y gobernados, en medio de esa tensión es donde vamos a poder ubicar este tipo de instrumentos, este tipo de documentos como son las constituciones. Evidentemente llegar a una constitución o a las constituciones como las que nosotros conocemos principalmente del siglo XX y a lo mejor lo que llevamos de esta parte de este siglo, no fue una situación sencilla ni fue una situación fácil. El poder tiende normalmente a querer conseguir más poder y más poder. La relación del poder no es menos poder, al revés, es querer más poder, más poder, más poder. Como señalaba bien la doctora Moranchet, uno de los elementos fundamentales de la Carta Magna tiene que ver con las limitaciones al poder. Y uno de los puntos fundamentales de cómo establecer las limitaciones al poder tiene que ver con algo que hoy nos parece del lenguaje más común y más ordinario, pero en realidad es una construcción que ha costado muchísimos años, que tiene que ver con los derechos. Los derechos en términos constitucionales como derechos fundamentales y desde la perspectiva del derecho internacional como lo que conocemos como derechos humanos. Entonces, estos serían los dos elementos fundamentales que van a encargarse de incorporarse en las nuevas constituciones. Los dos grandes antecedentes, y que ustedes lo van a observar a lo largo de su formación jurídica, los cortes los vamos a tener en el siglo XVIII, fundamentalmente a partir de la Revolución Francesa y de manera también seguida con el constitucionalismo norteamericano. Serán dos parteaguas que le van a dar contenido, que le van a dotar de una serie de elementos a través de cómo se van a ir configurando las distintas constituciones, tanto del siglo XIX como del siglo XX. Y entonces vamos a tener que las constituciones van a tener en términos generales dos grandes apartados. Uno que tiene que ver con los derechos fundamentales de los ciudadanos, así lo voy a poner, no lo voy a extender, no es en el sentido lato sensu en términos del pueblo o de todos los individuos, sino era un constitucionalismo, digo, como se llama, altamente acotado, sino simplemente para algunos segmentos, para algunos partícipes, actores fundamentales en las decisiones políticas fundamentales. Ahí habría esa primera parte, lo que tiene que ver con los derechos que va a tener una colectividad. La otra parte, la otra gran parte que vamos a encontrar en este tipo de textos tiene que ver con la organización del poder político. La organización del poder político que tiene que ver como cómo se va a distribuir la organización del Estado. ¿Quién va? Lo voy a poner en términos muy llanos. ¿Quién va a poder hacer qué? ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién no puede hacerlo? Tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro, respecto de la cosa pública, respecto del Estado. Bajo esta consideración, entonces, lo que nosotros vamos a ver en las constituciones es que ha sido un camino
paso a paso. Esta primera parte de los derechos, si nosotros observamos a las primeras, voy a ponerlo así, digo, ya no se usa de esa manera, pero si vemos esto que se le dice la primera generación de derechos humanos, específicamente son derechos de corte civiles y políticos. Ahí es donde se centran los derechos civiles y políticos. Después, en generaciones posteriores, vamos a ver otro tipo de derechos. Derechos, a lo mejor como de corte, lo que le denominamos económicos, derechos sociales, derechos culturales. Hoy hablamos de derechos de tercera, cuarta, quinta generación, derechos que probablemente para la Carta Magna o para el constitucionalismo norteamericano hubieran sido imposibles de pensar. Hoy hablamos del derecho a un ambiente sano, hoy hablamos de derecho de las nuevas generaciones, derecho a la no manipulación genética, una serie de cuestiones que todavía hace algunos años nos hubieran parecido totalmente a lo mejor de película de ciencia ficción o de un texto de Asimov, algo así parecido, ¿no? Algo de veras así extraño. Pero así se construyen los documentos constitucionales. Entonces, por un lado, derechos, por el otro lado, la organización. Y me voy a referir a Locke y Montesquieu, principalmente a este último. Montesquieu tiene una sentencia fundamental que reza de la siguiente manera: la única manera de garantizar las libertades del ciudadano es limitando el poder político. Así de sencillo. La única manera de garantizar las libertades de los ciudadanos es limitando, acotando el poder político. Si no se logra esta situación, si no hay una serie de candados, si no hay una serie de frenos al poder, el poder tiende a extenderse y en consecuencia a violentar cualquier esfera jurídica o de derechos que pudieran tener los individuos o los distintos actores que pertenecen en una comunidad política. Bajo esa consideración, entonces, nosotros lo que vamos a observar es que también las constituciones van a establecer una serie de mecanismos para que no sea tan sencillo, lo voy a poner desde esa perspectiva, el estar mudando o transformando ese acuerdo primigenio que le vamos a denominar Constitución. Ustedes van a observar que una de las taxonomías fundamentales de las constituciones tiene que ver con su procedimiento de enmienda o su procedimiento de reforma. Y vamos a observar que hay constituciones rígidas y flexibles. Y esto tendrá que ver, digo, John Elster lo explica de manera creo que muy puntual, tiene que ver con atemperar las pasiones del poder político. ¿Cómo lo dice Elster? Elster lo que dice es que al interior del poder político tiene que existir una serie de pesos y contrapesos, ¿sí? al mero estilo lockeano. Estos pesos y contrapesos lo que va a hacer es que el poder político no, como digo, prima facie, no va a ser, no voy a ponerlo así, no va a tener límites. Entonces lo que tenemos que hacer es que ese propio poder político se autorregule a sí mismo. Pero como es difícil que nos autorregulemos en todas las circunstancias de la vida, no solo en la parte del poder político, entonces lo que se hace es que lo vamos a dividir. Vamos a dividir, si bien es cierto, el poder como uno solo, las funciones o las actividades que desarrolla el Estado se van a dividir. Y entonces es esta teoría que nosotros conocemos de manera muy importante, lockeana y de Montesquieu, de la división de poderes. Se identifican tres grandes apartados de las funciones, uno que tiene que ver con la parte de hacer las leyes, la parte legislativa, otro de la administración de la cosa pública, que tiene que ver con el Ejecutivo, y otra con la resolución o el posible diferimiento de controversias que se susciten, que tiene que ver con el Poder Judicial. No solo la contención al poder, no solo va a venir desde la perspectiva de dividirlo, sino el segundo gran elemento. Tienen que estarse cuidando unos a otros. Unos a otros tienen que estar viendo que ninguno del otro se pase de lo que tienen que hacer. Esos son los pesos y contrapesos. Es una fórmula excelente, porque pues como vigilarme a mí mismo está un poco difícil que se pueda hacer, pero estar vigilando al de al lado y que el de al lado a su vez vigile al de al lado y el de al lado me vigile a mí, es una organización y una configuración del poder totalmente distinta y diferente.
A partir de esa división y a partir de esa segmentación del poder, o en términos teóricos, vamos a poder incorporar un equilibrio de los poderes o un equilibrio de las funciones del gobierno. Bueno, esto me da pauta para decir, ahora sí, cómo se constituye o cómo se establece la Constitución de 1917. Ninguna Constitución puede analizarse sin ver el contexto. Ninguna. La Carta Magna o los Bill of Rights o el documento o instrumento contractual que ustedes estimen, necesariamente se tiene que ver a la luz del contexto. ¿Y cuál es el contexto de la Constitución de 1917? Pues un movimiento armado. Un movimiento armado bajo dos supuestos fundamentales: una tensión política en este país gigante, propiciado fundamentalmente por cuestiones que tienen que ver con una gran desigualdad, con una gran marginación, con contradicciones de orden económico, con segregación, con una serie de situaciones, un régimen altamente dictatorial, un régimen autoritario. Ese es el contexto y obviamente una lucha interélites políticas, una lucha fundamental que da como consecuencia la Constitución de 1917. Una Constitución, pero otra vez, sin perder esta perspectiva política, pues también un tanto controlada, lo voy a poner, o bastante controlada, por Carranza, y donde se establece precisamente cuál iba a ser el documento rector que iba a posicionar a Carranza y al proyecto de Carranza en este país. Ustedes observarán que esa Constitución del 17 cuenta con estas situaciones que les decía. Tiene un capítulo de derechos, tiene un apartado de derechos, un apartado de la organización del poder político. En esta parte de la organización política, los principios fundamentales de toda nueva Constitución: separación de poderes, una república, que va a ser una república, nuestro concepto de soberanía, artículo 39, fundamentalmente esto lo van a encontrar, artículo 39, artículo 40, esta organización del propio Estado. Dos elementos fundamentales, esta reconfiguración de dos tipos que eran altamente, de dos temas muy álgidos en aquel momento, que tenían que ver con la parte de las relaciones del capital y que tenía que ver con la parte de los derechos fundamentalmente vía, voy a ponerlo así, vía artículo 123 y modificaciones vía artículo 27. Por eso ustedes escucharán en los distintos textos o doctrinarios, van a decir que la Constitución de 17 es la primera Constitución que incorpora los derechos sociales. Maravilloso. Sí, maravilloso en la parte del texto, en la parte del discurso, en eso sí, altamente maravilloso. Sí. Pero en la parte ya de la consolidación se vuelve altamente complicado. ¿Qué es lo que tenemos? Nada más para darles un dato. De 1917 ahora, se pueden meter ustedes a la Cámara de Diputados y van a observar que hay 697 modificaciones a la Constitución. 697 modificaciones a la Constitución. Cuando nosotros partiríamos del concepto de que la Constitución es un documento rector, un documento que no tendría que ser susceptible de tantas mudanzas, un documento que establecerá los parámetros generales de la organización, pero no es así. Nuestra Constitución parte de dos cuestiones, digamos, con las que como una sombra la han venido persiguiendo. Número uno, es una Constitución altamente reglamentaria. Échenle un ojo a los artículos 3, 27, 28, 123, 41, altísimamente reglamentaria, y es una Constitución que está basada en el presupuesto de la desconfianza. Tengo que poner las cosas en la Constitución porque la verdad es que si la pongo en un documento secundario no tengo la certeza de que se vaya a cumplir. Entonces la Constitución se vuelve un documento de orden reglamentario, una norma secundaria o normas secundarias incorporadas dentro del propio texto constitucional. A 99 años, ¿qué es lo que tenemos? Una Constitución que no ha logrado cobrar vigencia plena, vigencia en términos de la materialización de esos derechos respecto de a quienes va dirigida, y es una Constitución que maneja un lenguaje o ha manejado un lenguaje de naturaleza formal que no necesariamente se ha reflejado en la vida de cada uno de los ciudadanos. Hoy probablemente, a lo mejor, más que festejar los 100 años del natalicio de la Constitución,
Probablemente lo que tendríamos que estar observando y con preocupación es si la Constitución realmente ha reflejado lo que este país y las expectativas de este país se han puesto a lo largo de estos 99 o en su caso 100 años. Por mi parte, muchas gracias. Hacerle una pregunta con respecto a la Constitución de los Estados Unidos, que tiene, creo que, más vigencia que la nuestra, y por qué ha sido, cuál es el concepto básico de por qué ellos han permanecido casi intocados su Constitución, a diferencia de creo que tiene que ver con un asunto que no necesariamente es de estricto derecho. Es decir, cuando en una comunidad política existe confianza en los actores o existe cierto grado de confianza en las instituciones, no es necesario estar mudando y mudando y mudando la normatividad. Las constituciones son exitosas no tanto por su redacción o su técnica jurídica. Las constituciones se vuelven exitosas en tanto que se cumplen. Diría Lassalle, no es clásico Lassalle, las constituciones, si no se cumplen, pues se vuelven una hoja de papel mojado, no sirven para nada. Está muy bien como texto y lo guardaremos y ocupará un lugar en nuestro espacio de las bibliotecas, pero en la medida en que la parte de la cultura política de una sociedad no es coherente, no es armónica con lo que realmente sucede, entonces vamos a ver todas estas reformas que les estoy diciendo. Por eso creo que constituciones al estilo de la norteamericana se vuelven más exitosas, no tanto por la constitución, que ustedes dirían, bueno, es una constitución pequeña, que a su vez tiene pocos artículos y que también se subdividen esos artículos en otros artículos, pero realmente lo que estamos, nosotros, ¿en qué escenario estamos? En un lugar donde hay una cultura política, es decir, tengo la convicción de que las reglas que están establecidas en un documento constitucional tengo que cumplir con ellas. Yo lo voy a poner muy sencillo, en nuestras familias, aquí en la facultad, en cualquier sociedad, en cualquier grupo social, si cumplimos con las reglas va a haber una convivencia más armónica. Si no cumplimos con las reglas va a haber un problema. La Constitución mexicana y la estadounidense se copiaron de las anteriores. Retoman, digamos, no es como una copia, digamos, como una copia literal, retomamos ciertos postulados, retomamos ciertos principios, si ustedes observan las constituciones actuales, van a ver que principios como libertad, principios como igualdad, pues evidentemente están considerados en este tipo de documentos. Doctor, buenos días. Hablaba hace un momento acerca del tema de las constituciones que se encuentran elaboradas conforme al contexto social, a la era. Hoy, ¿qué opinión le merece respecto al tema del uso de las nuevas tecnologías en beneficio de la sociedad? Es decir, sabemos que el derecho es responsable de normar y de establecer reglas para el mejor funcionamiento de la sociedad. Y ahora con la tecnología, que se habla a veces que puede jugar en nuestra contra y que a veces se ve como distante entre el derecho y la tecnología, parece que hay una brecha. Inclusive los abogados nos consideran que no sabemos usar la tecnología, pero inclusive ahora la tecnología nos puede ayudar a emitir sentencias tal vez más justas o tal vez más equitativas. Entonces, ¿qué opinión le merece en ese sentido el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al derecho? Bueno, la pregunta es altamente complicada, no es de fácil, en 30 segundos no lo vamos a resolver, pero trataría de ponerlo bajo este contexto. Evidentemente, voy a ponerlo así, las nuevas tecnologías, o por ejemplo los que llamamos TICs actualmente, será un instrumento fundamental para la sociedad. El debate me acuerdo que cuando la globalización estaba como más, estaba teniendo mucho más irradiación en las distintas comunidades y sistemas políticos, había el debate de no a la globalización y que se haga para allá. No, en realidad el debate de la globalización era cómo era la mejor forma para acogerse e incorporarse a ella. Lo mismo dirían en las tecnologías de la información. En las tecnologías no podemos rechazarlas, no podemos obviarlas ni podemos decir que no. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Tener una mejor convivencia y coexistencia con ellos. Eso es lo que sí podemos hacer. Hoy, por ejemplo, si ustedes ven el Poder Judicial de la Federación, han empezado o se ha arrancado con la nueva ley de amparo toda una dinámica
dinámica de que se puedan hacer una serie de promociones, se puedan interponer por parte de la autoridad responsable, el informe previo, informe justificado, etcétera, vía internet, con firma electrónica. Esto evidentemente, yo no sé si eso, es más, lo dejaré como una cuestión, yo no sé si eso vaya a ser más justas o más objetivas las resoluciones, yo no lo dudo sí, que pase por las tecnologías. Lo que sí creo es que va a ser más expeditos y más rápidos cada uno de los juicios. No es lo mismo que, les voy a poner un ejemplo, cuando un juzgado de distrito en Sonora notifica a una autoridad responsable en el Distrito Federal, lo notifica vía Servicio Postal Mexicano, en el cual la notificación llega como unas 3 semanas después. Y la autoridad responsable tiene para un informe justificado 15 días para desahogarlo. Sí, 15 días, pero lo puede poner en el correo el día 15 y de ahí a que regresa a Sonora pues serán otras 3 semanas. Entonces imagínense, para el que interpuso el amparo indirecto, pues ya 6 semanas o 7 semanas para que le resuelvan sobre una suspensión o sobre el fondo del asunto, pues ya para. Entonces creo que efectivamente vía internet eso sí puede facilitar muchísimo las cosas. Vía, por ejemplo, el internet nos da acceso a muchísimos elementos que hoy no teníamos. Se los decía, hoy perfectamente se meten ustedes a la página de la Cámara de Diputados y pueden ver cuántas reformas por artículo, por periodo presidencial, por época, etcétera. Creo que es un elemento que se puede usar dentro del derecho de manera excelente. Gracias. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la doctora Mariana Moranchel Pucatero por su destacada participación en la conferencia 99 años de la Carta Magna para el Centenario, disertada el día 5 de marzo de 2016 en el auditorio Eugenio Favela. Por mi vas a hablar al Instituto. Un fuerte aplauso. Al doctor Edwin Cuauhtémoc Ramírez por su destacada participación como coordinador en la conferencia 99 años de la Carta Magna rumbo al centenario, insertada el día 5 de marzo de 2016 en el auditorio Isidro Favela. Por mi vas a hablar al Instituto. Gracias.